¿Qué punto fue digamos, el más profundo que llegaron ahí dentro antes de, claro, ya su conversión y renunciar a todo esto? Ok, pues yo creo que tal cual sería la parte en donde realizamos el pacto. No necesitas hacer un pacto de como lo hicimos nosotros de sangre para renunciar a Dios, ya lo puedes hacer desde antes. Pero nosotros sí llegó el punto en donde textualmente era hacer una renuncia y teníamos que escribir una carta y luego sellarla pues con nuestra sangre. Bienvenidos a todos a este video. Hoy vamos a escuchar un testimonio muy fuerte de la cual vamos a comprender cómo en la vida solo hay dos caminos. O nos topamos con Dios o nos topamos con el demonio. Y este no es cuento de abuelita, o sea, como podría escucharse, sino que eh, es la realidad. Y con testimonios tan fuertes como el de ahora de Bianca y de Sophie, vamos a comprender más este detalle, porque hoy en día tenemos influencia de muchas cosas modernas que nos proponen, que nos ofrecen en redes sociales, aquí y allá, para buscar el bienestar en nuestras vidas, pero nosotros debemos de conocer el origen de cada cosa, si es bueno, si es malo, históricamente, eh, prácticamente, superficialmente, etcétera. Así que le doy la bienvenida a Bianca y Sofi, qué gusto tenerlas acá, chicas. ¿Cómo están? Si nos pueden contar un poquito de ustedes antes de comenzar. Hola Daniel, sí, claro que sí, muchísimo gusto, pues yo soy Sofi. Yo soy Bianca, yo soy la mayor de tres hermanas, somos tres hermanas en casa, yo tengo 27 años. Y yo tengo 23 años. 23 años. Y me encantó cómo iniciaste con esa, bueno, el Santo Cura de Ars tiene una frase parecida, ¿no? Que si en tu caminar no te topas con el demonio es porque vas caminando de su lado. Y la verdad es que se ha vuelto una de mis frases favoritas porque haciendo como un hacia atrás, digo, sí es cierto, totalmente iba de su lado, ¿no? En cosas que tal vez yo no decía, ah, voy de la mano del demonio, no, pero eran cosas que me estaban llevando cada vez más cerquita de él y ahorita vamos a ir conociendo el por qué, ¿no? O sea, qué era lo que hacíamos nosotras. Sí, totalmente. Es muy importante darnos cuenta de eso porque si no podemos pasar una vida entera sin tener ese discernimiento de que estamos en cosas que simplemente nos mantienen totalmente y permanentemente alejados de Dios, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotras. Definitivamente, y es que eso, el demonio tiene tantas maneras de trabajar, de operar, de atraernos, y nosotros nos creemos los grandes genios pensando de que ni estoy tan mal ni estoy tan bien, no me porto mal, o sea, yo en mi vida tranquilo, pero bueno, vamos a conocer pues con sus testimonios este tipo de cosas. Entonces, Bianca y Sofi, si nos pueden contar, digamos, la parte de la Iglesia Católica, su fe, su cercanía con Dios desde su infancia, cómo se vio hasta su adolescencia más o menos. Sí, claro que sí. Bueno, o sea, siempre estuvimos en escuelas católicas, entonces podemos ver que sí, claro, teníamos el bautismo, la confirmación, la primera comunión, o sea, los sacramentos los teníamos, pero en nuestra casa había como una mezcla, pues, de toda esta corriente de la nueva era, ¿no? Entonces, para nosotros era muy normal un día ir a misa, como al otro día ir a una terapia de Reiki, o así, ¿no? Era como algo que nosotros vivimos y crecimos así y entonces era muy normal para nosotras. Sí, justo como lo dice Sofía, desde nuestra infancia crecimos con esa combinación como de dos mundos, por así decirlo. Pues como sabemos, a nadie le enseñan cómo ser papá o mamá. Nosotros todavía no tenemos la gracia de estar en esa posición, pero sabemos que nuestros padres en ese momento estaban haciendo lo que mejor ellos pensaban que era lo bien para sus hijas y ellos mismos en su formación traían un catolicismo muy light o una espiritualidad de papel, ¿no? Como ahora se puede llamar, que pasa algo, se tumba y ya está, o sea, no hay una espiritualidad sólida, autodimensional, donde realmente se sostiene de varias pues partes importantes. Entonces, pues la verdad digo, y no es por ventanearlos, es algo que ya hemos platicado veces con ellos, pero ellos estaban así, pues en la fe católica y paralelamente se estaban ofreciendo pues muchas alternativas, literal, por eso se llaman terapias alternativas, porque son alternativas a lo que realmente es la verdad con B mayúscula, ¿no? Entonces crecimos así, como dice Sofía, era muy normal, nosotros no lo veíamos mal, era como, pues a eso vamos, ya nos toca terapia de Reiki,
corre hermana, vamos a vestirnos de blanco y nos llevaban, ¿no? Entonces así crecimos. No hablábamos mucho de esto en la escuela, la verdad, porque de repente sí de como que decían de que esto como que está medio raro, y entre ella y yo como que cuando fuimos creciendo nos empezó a llamar mucho la atención todo lo oculto. Era como que, oye, hermana, ya viste esto, y esta magia y esto, o sea, como que nos comunicamos nosotras dos más en esos temas, conforme íbamos creciendo, pues ya de nuestra infancia a nuestra adolescencia, que fue donde empezamos a practicarlo con más conciencia y más decisión, ¿cierto? Sí. O sea, toda esa primera etapa fue que nuestros papás nos llevaban y yo así ya como por ir por mi propio peso, así de que yo a los 16 años es cuando entró a un curso de meditación, donde consta de meditación 1, meditación 2 y meditación 3, ¿no? Entonces como que muchas personas hoy creen que la meditación es poner un video en YouTube, reproducirlo y sentarte y relajarte, pero no, en realidad la meditación trascendental va mucho más allá, y era como cosas que la gente no comprendía. Ahora que empezamos con el testimonio, como que decían, ay, no, es que eso no es una meditación. No, o sea, lo que tú estás haciendo no es realmente meditación. Meditación trascendental es justo llegar a desbloquear estos claustros, es justo llegar a un nivel superior de conocimiento que se te va revelando cada vez. O sea, eso es realmente la meditación trascendental, en el conectar tan profundamente en ti que puedas tener el control, en teoría, de todo tu entorno, ya sea para tu beneficio o porque algo no te gustó y también lo puedes modificar, como en alguna de nuestras meditaciones podíamos hacer un cambio de nuestra vida. Si algo de nuestra vida no nos gustaba, hacíamos un pacto con el universo y se podía hacer un cambio de vida radical de lo que yo quisiera, ¿no? Entonces eso realmente es la meditación trascendental, ¿no? Lo demás que hoy el mundo nos quiere mostrar como, ay, es súper sutil el yoga, ay, súper bonito me siento con las barras de Access, todas esas cosas vienen contaminadas de muchísimas cosas que cuando llegamos a la raíz nos damos cuenta que realmente no tienen de nada de Dios y nada que ver con nuestra fe católica, ¿no? Pero hoy por hoy lo entendemos ya que estamos fuera, porque en ese momento no lo comprendíamos. Era como, tú que no sabes, por eso dices que está mal, porque nosotros, o yo, quería pensar que la iglesia era un control, que la iglesia era una opresión. Entonces yo decía, claro, me dicen que está mal porque no quieren que yo desarrolle el ser como Dios, ¿no? O sea, que lo vemos en Génesis, porque eso es justo lo que la nueva era nos quiere vender. Ser como dioses, tal cual, es creerte tú tu propio Dios, ¿no? Entonces eso es súper importante. Sí, va uno entrando muy sutilmente, o sea, como dices, la gente hoy en día dice, ¿qué tiene de malo? Se ve bonito, me siento bien, pero justo es y lo que veníamos hablando, ¿no? El enemigo trabaja de muchas maneras y es muy astuto, y en una homilía de un padre que me gusta mucho escuchar, dice, o sea, estamos en una guerra tal cual espiritual, y el enemigo es quien más te tiene a ti estudiado como su oponente, ¿no? Como dicen, en la guerra tienes que estudiar contra quién vas. Y si él te tiene estudiado de pe a pa y sabe cuáles son tus debilidades, cuál es como tu talón de Aquiles, y obviamente siempre te va a estar atacando en eso para tenerte en sus manos, ¿no? Y si en ese momento nuestra debilidad como adolescentes era el sentirnos aceptadas, sentirnos protegidas, sentirnos con esa paz que también en casa no la teníamos porque estábamos llevando una relación un poquito pues friccionada, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos acogidas en ese mundo donde nos abrieron los brazos, y era como, de hecho no lo habíamos mencionado nunca, pero se llamaba la Hermandad Blanca, en donde nosotros éramos parte de ese grupo, y vuelvo, o sea, se siente muy bonito poder satisfacer ese hueco que por simple ser humano tenemos, ¿no? Entonces uno se siente como, ok, tengo una compañía que me respalda, y más porque en casa no tengo el calor de hogar, entonces mejor me voy allá. Eso fue un poquito también. Sí, y también es una compañía que te deja ser muy libre, haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, la nueva era, y justo ayer lo veíamos en el ámbito esotérico, si tú viviste una vivencia personal, tuviste una revelación personal, es válida, compártela, y no importa que realmente no venga de un ángel verdadero, ¿no? O sea, entonces, la nueva era es un relativismo total de lo que tú quieras creer, créelo, si quieres creer en esto, bueno, y si no, no, o haz una mezcla de lo que te parezca y júntalo y cree en eso. Entonces, desde aquí vemos
que la controversia o lo principal es que nosotros en la Iglesia Católica ahora comprendemos que tenemos jerarquías, en el sentido de que misma obediencia al demonio se somete, ¿no? Y un ejemplo muy claro es un sacerdote que si no tiene permiso de su obispo para ser exorcista, no puede realizar un exorcismo. Desde ahí lo vemos, el demonio no se va a someter. ¿Por qué? Porque ha sido una potestad que el Señor le ha dado a Pedro, se ha pasado por la sucesión apostólica y es un hecho, punto. O sea, el demonio se somete de esa forma. Y en cambio acá, como no hay jerarquías, porque te crees totalmente libre, pues dices, puedo hacer lo que yo quiera. Pero es súper curioso porque uno cree, o yo creía, que en la iglesia no tenía libertad. Y hoy comprendo que tengo más libertad en la iglesia que haciendo cosas de la nueva era. Porque en la nueva era tenía que depender todo el tiempo de una terapia, tenía que depender todo el tiempo de hacer una meditación, tenía que depender todo el tiempo de encontrar una nueva terapia que me diera lo que ya la otra ya no me estaba dando el efecto. Entonces era brincar con mucha chapulín de un lado a otro para buscar eso, ¿no? Y también yo veo que la iglesia es de verdad, o sea, fundada obviamente por Jesucristo, parte divina. Entonces, el Espíritu Santo la lleva y es bellísimo porque no tienes que estar brincando de mucha chapulín de una cosa a otra. O sea, la Santa Eucaristía, la Santa Misa, la confesión, lo es todo hoy, lo comprendo y no son mil terapias, sino mil formas, es una única verdad que te sacia, porque llega realmente a darte todo lo que buscabas en el mundo, pero Dios te lo da, pues porque es tu creador, Él pensó en ti desde la eternidad y puede darte ese amor que tu alma anhela. Entonces esa es la gran diferencia con las cosas de la nueva era y las cosas de ahora. O sea, realmente el amor de Dios sacia, el amor del mundo es efímero, totalmente efímero, no llena, es como una chispita que se prende y se apaga rapidísimo. Y acá ahora yo comprendo que por el bautismo y ese sello indeleble, o sea, como que yo veo una velita estaba tan encendida, yo la estaba queriendo sofocar, pero así no se sofocaba, porque aún estando en vida, nuestra alma pertenece a Dios. Ya al morir uno decidirá a dónde se va, hacia el infierno o al cielo, ¿no? Pero esa llamita está prendida ahí porque ese sello indeleble lo deja el Espíritu Santo. Y cuando uno quita como que la tapita y ya por fin comprende por la gracia, pues todo tiene un sentido hermoso y dices, aquí es el lugar donde yo buscaba durante años fuera. Y digamos, mencionaste, Sofi, este hecho de que les generaban ustedes, les, digamos, construían esa mentalidad de yo defino lo que es verdad, yo defino lo que yo quiero seguir y sin importar pues en qué me base, pues si es algo bueno o algo malo. ¿Cómo era en ese punto de su adolescencia, digamos, su estilo de vida? No sé, salían mucho, no sé, ¿en qué tipo de cosas cayeron debido a esa mentalidad? Si nos pueden comentar. Sí. Pues justamente dijiste algo muy interesante, Daniel. O sea, vivíamos en un relativismo total en el que justo para mí esto es bueno porque no daño a nadie y realmente el relativismo que se volvía un libertinaje total, ¿no? Y empezamos a expresarnos como pensábamos, como en esa forma de rebeldía y de desorden, porque recordemos que Dios es orden y el enemigo es desorden, ¿no? Entonces nosotros estábamos expresándonos en nuestra parte física y corporal, ese desorden que estábamos sintiendo en nuestra mente. O sea, y era como, oye, pues puedo alterar mi cuerpo, ¿por qué no? Pues me voy a tatuar, me voy a perforar la nariz, me voy a llenar toda la oreja y las dos orejas de piercing, porque puedo hacerlo, porque no daño a nadie, porque es mi cuerpo, porque esto es el tema, ¿no? Cosas tan chiquitas o tan imponentes como pues me voy a rapar la mitad de la cabeza y pues qué padre que yo tengo como esa fuerza de llevar esos looks que nadie tiene, voy a pintar el cabello azul, morado, rosa, voy a vestirme muy pues impúdicamente porque realmente no teníamos una vestimenta modesta. Y era como esa parte de expresión
hacia las personas de yo soy diferente a ti porque yo soy mejor. Porque recordemos que en el tema de la nueva era empieza a inundarse de una soberbia personal muy fuerte, en el que literal le dices que tú no me entiendes y tú no tienes esa iluminación que yo estoy teniendo desbloqueada del universo, entonces tú no me entiendes, entonces ni me digas nada. Entonces empieza toda esa, como ese cuento que uno se va creyendo por falacia del enemigo, literal. Entonces lo expones en tu cuerpo, lo expones en tu forma de hablar, una forma de hablar muy grosera, o sea, muchas malas palabras. Nuestra boca no estaba santificando a nuestro Señor, al contrario. Obviamente también la parte de las fiestas, las borracheras, las desveladas, como el desorden en todo lo que era el mundo, porque era como yo puedo hacer lo que quiera porque yo soy mi propio Dios y yo controlo el universo. Literal, o sea, y es una mentira increíblemente grande. Sí, no, creo que diste el resumen de todo y me gustaría dar la parte de por qué es que lo hacíamos y ahora comprendemos el sentido de por qué no hacerlo, ¿no? Pero es algo más, no es que alguien te diga no lo hagas, sino ya es la transformación que uno permite del Espíritu Santo que empieza a rechazar esas cosas. O sea, no sé, ahora que Bianca decía, el cabello de colores, cuando fue mi conversión yo traía la mitad del cabello azul y la mitad del cabello amarillo, cuero, ¿no? Y yo lo primero que cuando entré al templo, yo quería raparme, me sentía horrible, o sea, yo quería, con vergüenza, quería como que taparme el cabello, pero al mismo tiempo decía, si dicen que Dios me ama, pues que me ame con este cabello. O sea, ahí vemos cómo nosotros vamos distorsionando las cosas, ¿no? Y volví a ir y yo me sentía fatal. Quería que me saliera más tela de la ropa, me sentía como, sí, o sea, que estaba provocando mucho, me sentía muy mal, ¿no? Pero aún yo seguía con ese, pues si Dios me ama, que me ame así, porque así soy y punto, ¿no? Dios es amor, pues que me ame. Pero la cosa es que cuando uno le dice al Señor, hágase tu voluntad, como lo decimos todo el tiempo, literalmente en el Padre Nuestro, pero cuando uno ya toma el sentido de esas palabras y el comprender que necesita de Dios para toda la vida, literalmente, cuando uno ya lo dice de corazón, pues el Señor dice, pues déjame entrar y vas a tener que cambiar algunas cosas porque te vas a dar cuenta que eso no va conmigo. O sea, conmigo va el orden, no el desorden. ¿Y qué es lo primero que hace Dios en la vida? Empieza una vida de orden. ¿Y qué teníamos de desordenado nosotras? Pues yo personalmente, la forma de hablar era muy grosera. O sea, yo decía 1.000.000 de groserías. Ahora no, me da risa porque no sé, que si voy manejando y se van a meter, es de que, ¡ay, María, buenísima! Ya no me salen groserías. O sea, realmente ya no, ya es como que esa parte el Señor la ha pedido, ¿no? Totalmente. Y no es de un día, ¿no? No es de que te despiertas y ya no digo groserías, no es que te vas dando tú cuenta cómo hablas y dices, ay, caray, a ver, van 4 años. Van 4 años de toda esta conversión, ¿no? Entonces, cuando llega el punto de ya pintarme el cabello, porque yo dije, ya no puedo. O sea, sinceramente yo ya no podía estar en esa lucha como Dios ámame así, pero al mismo tiempo yo me sentía muy incómoda. Entonces decido pintarme justo mi cabello así, de manera natural. Y entro y fue un respiro del decir, por fin. Y justo un monje que nos acompañaba en el proceso, cuando me ve, me voltea y me dice, ya era hora, ¿verdad, Sofi? O sea, él sabía que yo estaba en una lucha de rebeldía aún, pero Dios es como, no te rebeles, más bien yo te voy a dar esa versión que pensé desde ti, desde la eternidad para la santidad. O sea, la respuesta de cada día a la voluntad de Dios es obviamente la santidad. Entonces, cuando uno deja de luchar, de yo querer hacer mi voluntad, porque, a ver, también creo que Cutis lo explica súper bien, menos yo, más tú. O sea, Buenaventura lo explica también, para llegar a la santidad se necesitan 2 alas, mi voluntad y la voluntad de Dios unidas, o sea, es decir, la voluntad de Dios, ¿no? Entonces todas estas cosas se van formando ahí, empiezo a cambiar mi forma de vestir, me sentía súper incómoda ya como estaba vistiéndome, tiré literalmente toda la ropa, o sea, fue como todo esto no me lo vuelvo a poner nunca, ¿no? Me quité las perforaciones. La nariz ya no la tenía porque se me había caído y se me cerró, entonces ella no la tenía, y entonces empieza a moldear, en donde la gente ya dice, oye, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Porque se veía un reflejo realmente de Dios en la persona, ¿no? Y yo veía personas cuando iba a ese monasterio y decía, ¿por qué se ven con tanta paz? O sea, unos ojos que irradiaban luz, una piel que decías, ¿qué onda? ¿Qué se pone en la cara? Y me acuerdo que veía sobre todo son unas señoras que literalmente son de que tienen como 10 hijos cada quien, 7 hijos, una cosa así enorme de hijos, y ves a los niños colgándose unos a corriendo, y la señora con una paz que yo decía,
¿qué es lo que tiene ella que yo lo quiero? Y cuando me di cuenta que era su vida de oración, su vida de entrega, su vida de decir sí al Señor, dije, no, y esa es la respuesta, y empieza ahí a cambiar. O sea, vemos a las monjitas como gente felices en ese monasterio, tienen una luz y un brillo, y dices tú, ¿qué es lo que tienen? Una vida de oración y de entrega al Señor. Y eso es lo que empieza a hacer esa transformación, pues de dejar la rebeldía, el dejar, lo hago porque no afecto a nadie, es mi cuerpo, a decir, Señor, tú me hiciste perfecta. Este es el templo también del Espíritu Santo, y me hiciste perfecta desde la eternidad, pensaste de esta forma así para mí, no tengo que modificarla, no tengo que alterarla, ¿no? Y no es con la parte de, ay, es que por amor propio que yo me puedo hacer así el cabello. Y yo decido mi cuerpo. No, es que ya hay una pequeña distorsión. Con las palabras no creo que se pueda comprender, sino es la experiencia personal y la vivencia tan íntima con Dios que uno comprende estas cosas. Y digamos, me imagino esta transición tampoco fue fácil. Bueno, les pregunto a ustedes, con las amistades que tenían, digamos, ¿cómo llevaron este punto de qué van a decir mis amigos o tengo que alejarme de tal o de así? Si nos pueden comentar. Bueno, de entrada sí existe una renovación de amistades. O sea, yo tengo a mis amigas que me conocen tengo como un cierto grupito de la universidad que ellas siempre me dicen, como es que te hemos visto en todas las etapas. O sea, te vimos rapada, te vimos hippie, te vimos todo, y ahora te vemos y te seguimos como abrazando. No son tan como creyentes, como estamos en este proceso, pero siempre me han respetado y les causa mucha impresión como esa transformación. Bueno, yo veo que es una transformación de Dios, ¿no? Ellos dicen como que, bueno, ya es una transformación de la nueva Bianca, ¿no? De ya no está rapada y así. Y ellas me han acompañado y me han visto, ¿no? Y me respetan en esta parte. Pero realmente sí. Y bueno, también las amigas que tenemos, yo en lo personal que tengo desde primaria y así, que seguimos como en comunión. Y es muy curioso porque ellas ahora que lo platico decían, nosotros te veíamos como muy rara, pero como que nos alejamos. Ellas más bien se alejaron de mí, o sea, mis amigas reales se alejaron de mí porque fueron esas amigas de la escuela de legionarios católicas. Entonces ellas se alejaron de mí porque a mí me veían como muy rara. Y ahora que me ven así, es como que están de nuevo y estamos como que de nuevo en esa comunión, y ahora tenemos planes de ir a misa, ir a comer y así, ¿no? Como con Nati o así. Pero la amistad es como que de la salida a la noche, de la borrachera, de esas cosas, definitivamente, pues Dios se encargó de podar todo el árbol, y ahorita, la verdad, si me dices dónde están, pues andan ahí por el mundo, o sea, la verdad, no sé. Sí, no, yo era una persona que podía salir a una fiesta sin conocer a nadie y no me importaba. O sea, yo sabía que iba a salir con 5 amigos, 10 amigos. O sea, no le tenía miedo a salir como sola de que, ay, no, es que no conozco a nadie. No, yo era como, sé que voy a conocer, ¿no? Y sí, como dice Bianca, o sea, la verdad es que yo viví un proceso también muy duro en el hospital, y como era pandemia, a partir de ahí empieza mi conversión y yo pierdo totalmente comunicación con quienes eran mis amigas, porque sinceramente, o sea, ni siquiera cuando estuve en el hospital estuvieron ahí, nada, o sea, fue como una amistad, se puede decir que realmente de fin de semana, o sea, no estaba nada fortalecida, aunque vivimos toda la escuela juntas, o sea, todo, realmente no. Y tal vez también de mi parte no hubo esa respuesta de volver a buscarlas ni nada, pero también porque ya no era como esa compatibilidad, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, el Señor se va encargando de ir moldeando a la persona, de ir poniéndole amistades que realmente ahora las lleve a Cristo, ¿no? Y siempre me encanta decir esto, o sea, el paralítico que llega en su familia, que el Señor lo sana y lo perdona de sus pecados, ¿cómo llegó? Por sus amigos que lo llevaron allá. Entonces nosotros también necesitamos tener esas amistades en Cristo, que en lugar de decirte, ay no, otra vez ya estás hablando con eso, digan, sí, o sea, oramos por lo que estás pasando. Y realmente ahora el Señor estos últimos días nos ha puesto así amigos, ¿no? O sea, yo duré como pues sí, llevo 4 años de conversión, y el primer año pues no salía, no tenía amigos, no nada, pero al mismo tiempo decía, no lo necesito, me sentía tan plena con Dios que decía, una fiesta, conocer a alguien más, ya no me importa la conversación, ya no me importa nada de eso. O sea, yo me sentía más feliz estando sola, porque tenía a Jesús que lo tenía todo, que estando en una fiesta. Pero bueno, sí, el Señor luego me regaló pues a quien es mi mejor amigo, no sé, ahora es monje, es
¿no? Entonces ya no hablo mucho con él, pero lo veo cada 2 meses. Así que va acomodando la vida y te va poniendo a las personas correctas para que te lleven a Esos regalos rápido para complementar, y como dijo Sofía, en las últimas semanas nuestro Señor se ha lucido en eso de ponernos personas jóvenes en nuestro camino, en donde literal toda nuestra plática es de Él. Es muy curioso que ayer, el viernes, fuimos a una convivencia que nos invitaron y así, y topamos con un chico en el que hicimos, no, bueno, dos chicos, uno que ya conocíamos y otro no, súper buena como que vínculo en Cristo, y toda la plática de toda la noche fue de que hablar de Dios, y como que, ay, esto es lo que quería, ¿no? Y es muy lindo como, pues el Señor te da esos regalos, porque son regalos. Definitivamente. Y ahora, en la parte esta de todas estas prácticas ocultistas que estaban, ¿cómo es que fueron, digamos, creciendo ahí adentro? ¿Y a qué punto fue digamos, el más profundo que llegaron ahí dentro antes de, claro, ya su, digamos, su conversión y renunciar a todo esto? Ok, pues yo creo que tal cual sería la parte en donde realizamos el pacto. O sea, recordemos que nosotros íbamos una vez por semana a estas meditaciones. O sea, no era como, sí, una vez al mes nos juntamos y a ver qué sale. No, realmente es un programa estructurado donde te va mostrando las primeras fases, cómo controlar tu respiración, cómo permanecer 1 hora sin moverte y haciendo solo como, o sea, como que todas esas cosas son parte de pues este curso, no sé cómo se podría decir, como sí, de este curso, ¿no? Y entonces en el último, meditación 2, se tiene que realizar una renuncia total a cualquier tipo de Dios que exista, y yo creo que ese fue el punto más como, más fuerte, más culme, ¿no? O sea, no necesitas hacer un pacto de como lo hicimos nosotros de sangre para renunciar a Dios, ya lo puedes hacer desde antes, ¿no? Con estas terapias, pero nosotros sí llegó el punto en donde textualmente era hacer una renuncia, y teníamos que escribir una carta y luego sellarla pues con nuestra sangre, ¿no? O sea, que nos pinchábamos y era sellarla, y esa carta era como yo decía que ya iba a ser mi propio Dios, y hacía como un contrato de las cosas que yo me iba a generar como mi propio Dios. Pero ahora viendo todo era material, Sí, todo era muy este trabajo, ganar cierta cantidad de dinero en este plazo. Yo me puse que yo quería hacer certificarme en yoga, gracias a Dios nunca lo llegué a ese grado, ¿no? Pero justo como lo mencionas, hermana, todo lo que pusimos en esa carta era plano material. O sea, todo es como que yo quiero tener. Sí, entonces yo recuerdo perfectamente ese momento en donde, bueno, siempre había velas prendidas al centro porque eran nuestros maestros ascendidos que nos iban guiando según en el grupo que pertenecía. Yo pertenecía en el grupo azul, que según el maestro Moria era quien me había escogido, ¿no? Y entonces en ese momento, con las velas y todo, se llega a ese punto en donde la que lleva todo como el curso dice, bueno, ahora vamos a llegar al último claustro y se hace una renuncia total a cualquier tipo de Dios, porque ahora ustedes van a ser su propio Dios, y uno ahí se lo cree, o sea, uno ahí, porque ahora la gente dice, pero ¿cómo llegaron a eso? A ver, recuerda que llevábamos 2 años atrás, paso a pasito, cada semana yendo 4 horas, o sea, nuestro cerebro ya estaba un poco preparado para ese momento, no es que llegas el primer día y, hey, vamos a hacer un pacto, pues claro que no, o sea, el demonio va llevándote así para llegar al punto en donde dice, ahora sí ya es mía, o eso cree, porque mientras estamos vivas seguimos siendo de Dios y seguiremos siendo de Dios, o sea, nuestra alma le pertenece a Dios, ya la muerte ya será otra cosa. Y entonces llega ese momento y yo recuerdo, cuando ella dice, van a renunciar a cualquier tipo de Dios, yo recuerdo que empiezo a recordar a Jesucristo, ¿no? Yo como que decía, no, es que fue el que me enseñaron en la escuela. Y yo decía, pero no, la iglesia es una opresión. Y entonces mi cabeza estaba en una lucha de qué hacer, renunciar o no renunciar. Entonces yo recuerdo que sí estaba muy angustiada en ese momento, como que decía, es que yo creo esto, pero todo fue mentira, entonces ya no lo creo, y entonces ahora puedo ser yo mi propio Dios. Y empieza ese engaño del enemigo, en donde al final, pues sí, decido decir como, pues sí, apostasía, tal cual fue una apostasía, ahora lo comprendo, estábamos excomulgadas, pero en ese momento dices, pues sí, yo soy mi Dios. Y ya me acuerdo que me pincho este dedo, de hecho por eso ahora uso este anillo como muestra de que ahora soy del Señor.
Y ya, pues, haces la carta en tu casa, o sea, no es ahí, ¿no? De que pases la aguja, no. Es de que en tu casa, según esto, en la intimidad y ya las sellas, ¿no? Yo me acuerdo que primero me pinché otro dedo y me salía sangre, muy raro. Y ya cuando me pincho este dedo me salía así un chorro de sangre, o sea, la carta recuerdo que se quedó con un chorro así de sangre. Y me acuerdo que la doblé y la puse en mi librito blanco, que es el librito donde llevábamos para toda esta meditación. De hecho, cuando quitaba la carta quedó como un charco aún en el librito blanco. O sea, estaba bien curioso ahí toda la sangre, ¿no? Pero uno lo ve inocentemente, o sea, sinceramente como la maestra está, ay, solo es una pinchadita, no pasa nada. A ver, no pasa nada. Pinchadita, cortadita, lo que sea, es tu sangre que estás sellando y estás haciendo un pacto de quererte juntos. O sea, eso es, pues, ahora lo veo y digo, una locura. Sí, es una locura y es muy curioso cómo Sofía cuenta que tuvo como esa noción del Espíritu Santo de que le empezó a recordar. Yo en lo personal, yo me la pasé de noche, o sea, yo no sentí nada, fue como, buenísimo, no tenía más anhelos, me acordaba de la certificación de yoga, de que algo relacionado al trabajo, que quería alcanzar ese puesto, bla, bla, pero yo fue como, claro, o sea, pues ¿quién otro va a ser mi Dios y yo no, no? O sea, como que, claro, ahí está. Y es muy curioso cómo lo vivimos como de una forma distinta. Ay, qué fuerte esto es muy fuerte, o sea, ustedes hicieron literalmente una entrega de su vida con sangre al demonio, o sea, fuertísimo. Y luego, bueno, posterior a eso, ¿cuándo fue el punto que cada una, eh, bueno, más bien, después de hacer esa entrega, me imagino siguieron perseverando en eso, si nos pueden comentar? Y eso, ¿cuándo fue el punto que ustedes ya dijeron, como que esto no, ¿verdad? O sea, no viene por acá. ¿Y qué fueron las cosas que hicieron para dejar eso, para salirse de ahí? ¿Y por qué lo cambiaron, digamos? Si nos pueden decir. Sí, pues la verdad no fue una decisión personal el salir de ahí, o sea, fue Dios quien entró a nuestra vida y dijo, paz, o sea, aquí estoy yo y entró en nuestra vida y luego ya sigue la respuesta de uno, pero no fue que uno, o sea, no fue que nosotros buscamos de que, ay, que si ahora intentamos con Dios o la Iglesia Católica, no, nosotros estábamos muy metidas en nuestro rollo y era nuestro mundo y punto, se acabó. Pero yo llego al hospital por un dolor de cabeza muy fuerte y bueno, a partir de ahí se desencadenan 12 días en donde estuve paralizada sin poder moverme y en ese punto de la vida y la muerte te cuestionas un millón de cosas, o sea, no sé cuántos han estado en ese punto de si van a vivir o no, pero para mí mis papás tenían que firmar en todos los tratamientos que me hacían como puede que no, o sea, que no pase nada, que no pase la noche o que no pase el tratamiento. Entonces era muy fuerte porque no podía ni abrir mis propios ojos, no, me pesaban horrible. Lo he contado, o sea, yo durante esos 12 días no tuve contacto de mi mano con mi mano y cuando vuelvo a hacer esto, yo no recordaba lo que sentía juntar dos manos, algo que hacemos todos los días, es algo muy normal, pero yo no recordaba lo que era esto y recuerdo cuando junto a mis manos, o sea, yo sí lloré y decía, no recordaba lo que era sentir mi mano, o sea, fue un grado en donde obviamente pasé muchas cosas en mi vida y en ese momento pues yo le hago esta pregunta a Dios, ¿no? O sea, creo que otra vez el Señor nunca nos deja y se aprovecha de cualquier situación y yo recuerdo como otra vez a Jesucristo, recuerdo un poco de lo que me enseñaron en la escuela y yo como que le digo, bueno, si es que existes, demuéstramelo, ¿no? Pero con una forma muy de reto, con una forma muy egoísta, como con una forma de a ver si es cierto lo que ya había escuchado durante toda mi vida, pues haz algo, ¿no? Y el Señor se valió de eso para decir, pues te lo demuestro y no te vas a ir y ahora me vas a servir, ¿no? Para el testimonio. Y a partir de ahí empieza el proceso de conversión de toda la familia, porque empiezan a pasar muchas cosas, muchos ataques justo de estas puertas que habíamos abierto, ¿no? Sobre todo el primer ataque que se vio desde el principio era la desunión de la familia. Esto es un ataque muy fuerte del enemigo. Uno cree que a veces el ataque solo es de manera espiritual, que si se mueven cosas hay un ataque. No, ¿cómo está tu familia hoy? ¿Realmente están en unión? ¿Tienen una comunicación? ¿Hay discordia? O sea, evalúa tu familia, porque eso también es que Jesucristo, que Dios no está reinando en tu vida, porque Dios lo que hace es unir, y lo ha hecho con nuestra familia la ha restaurado, la ha purificado, y ahora somos una verdadera familia que nos amamos, nos tenemos la confianza. Claro que tenemos a veces nuestras discordias, o sea, nuestras peleas, somos humanos,
pero al final siempre llega esa parte de decir, pues bueno, o sea, ambos tenemos cosas que trabajar, ¿no? O sea, en el camino del Señor, pero en ese momento, pues no teníamos familia. No teníamos familia, mis papás estaban así a punto literal de separarse, Sofía por un enojo con mi papá de hecho, y creo que nunca lo habíamos comentado así, pero se va de la casa, o a las 5 de la mañana llegan por ella, quien era su novio en ese momento, y solo dejó una carta, ¿no? Y mi hermana chiquita y yo apoyándola por atrás, porque éramos como, sí, ya no se pueden esas peleas, hermana, vete así apoyando, ¿no? Y después de como 1 o 2 semanas yo me voy. Digo, ya no puedo con esto, estoy ahogando de angustia y de todo lo mal que yo me siento aquí, prefiero estar sola. Y le digo a mi papá, me voy, ¿no? Y me fui. Y mi mamá estaba pasando por una enfermedad muy fuerte, una enfermedad diagnosticada de 1 en 1.000.000, ella la tenía. Sí, no podía ella siquiera vestirse sola, empezó a tener muchísima necesidad de ayuda y sus hijas no estaban, o sea, explico, estaban viendo una situación muy fuerte y eso es lo que justamente el enemigo nos lo estaba mostrando como forma de me estoy cobrando las facturas de todo lo que ustedes abrieron y esta es mi forma de decir ahora me pertenece, ¿no? Entonces, y eso es algo muy importante que hay que dejarlo muy claro. El enemigo te puede dar al inicio esa satisfacción, esa paz, esa sí me siento bien bonito, todo súper bien, pero al final él tiene tickets, tal cual, y va a cobrarlos en algún momento. Él no va a darte nada como hablando de la parte sentimental en ese momento, sin después decirte, ahí está la enfermedad de tu madre, ahí está la discordia en tu casa, ahí está todo, porque todos son como intercambios con él. Entonces es muy importante saberlo y tenerlo muy, muy en claro. Pero bueno, tal como dice Sofía, no teníamos nada de relación de familia, destruidos, totalmente. Sí. Qué fuerte eso, como lo que ustedes dicen, son al final medios que, cosas que siempre pasan cuando el demonio eso está, pero hasta las raíces en tu vida. Y muy curioso que casi siempre es la misma manera de que los mismos sucesos que le llegan a ocurrir a uno. Y, y bueno, y luego, después de todo este proceso, de que ustedes fueron ya tocando ese fondo, eh, que digamos ya comenzaron, me imagino yo, a acudir a la iglesia, a misa. ¿Cómo fue ese proceso? Y digamos, eso, ¿cómo fue también el conjunto que con toda su familia, fueron desligándose de todo esto y perseverar, ya buscar en perseverar en la iglesia? Si nos pueden contar. Sí, pues por lo mismo que nuestra casa tenía muchas cosas de decoración esotérica, que eso también es que hay que tener mucho cuidado con lo que metemos en nuestra casa. Entonces llega pues ese punto en donde mi mamá dice, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y qué es lo que se sigue? Y tenía mi mamá, bueno, uno de los amigos que yo tenía en la prepa se había ido, yo pensaba que de sacerdote, pero yo no sabía que se había ido de monje, o sea, yo no tenía ni idea, porque fue novio de una de mis mejores amigas, y entonces como que lo buscaron, de que la familia Vera necesita ayuda, y él viene a la casa en sus únicos 4 días de vacaciones del año, casualmente, no es casualidad, estaba aquí y vive casi enfrente de nosotros. Entonces él viene y como que pues viene a ver cómo estoy con sus papás porque salí del hospital, y cuando él llega a la casa dice, no, pues qué onda con esta casa, o sea, cómo la familia era que iba de misiones, que estaba en una escuela católica, tiene todo esto en su casa, ¿no? O sea, empieza como él a decir de qué está pasando, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado, cómo uno se puede desviar tan rápido. Y nos empieza a comentar justo pues el quitar todas esas cosas, la vida de oración, la vida de confesión. Y para mí fue muy difícil escucharlo, porque yo tenía una idea en mi mente de que, ay, no, confesarte, ¿para qué? O sea, eso, pues, no, o sea, no soy mal, no estoy robando, no estoy matando. Lo demás que dicen que es pecado no es cierto. Entonces, cuando nos cuenta, pues, tienen que confesarse, tienen que ir a la Santa Misa, o sea, como que fue un poco duro, pero al mismo tiempo
yo ya le había dicho al Señor, si es que existes, pues demuéstramelo, y entonces como que un poco mi corazón ya estaba hablando para poder comprender lo que nos estaba pasando, más lo que Él me decía, o sea, totalmente fue gracia. Y asistimos, empezamos a rezar el rosario, fue una batalla rezar el rosario, era como mucha obligación, pero luego vimos que las cosas estaban mejorando, entonces ya no era por obligación, sino ya era como, o sea, sí está habiendo una mejoría en la casa, ¿no? Entonces, pues la misa y todo este caminar empezamos a hacerlo, al principio sí por obligación, ahorita ya por amor, ¿no? Ahora comprendemos totalmente qué es la Eucaristía, qué es el Santo Rosario, que sí es el arma más poderosa, o sea, como decía el Padre Pío, pásenme mi arma, ¿no? Y decía, ¿qué arma? Pues el Rosario, totalmente, esa es el arma más poderosa, y hoy ya lo comprendemos, pero no fue de un día para otro, de decir, sí, ya estoy enamorada de la iglesia, ¿no? Pero conmigo lo que me hizo tener sed de Cristo fue la vida de los santos. O sea, yo empecé a conocer a los santos y escuchaba su vida y me quedaba diciendo, ¿cómo? O sea, el Señor ha hecho eso, o sea, también puede hacerlo en mí. O sea, para mí era algo muy, muy bonito el comprender lo que los santos hayan pasado. Yo llegué con el primer como libro que escuché, fue el diario de Santa Faustina Kowalska, ¿no? Entonces, la misericordia, yo ahí vi la cara de Dios misericordioso, que yo no sabía que Dios era misericordioso. Y luego, por ejemplo, también Santa Gemma Galgani, el Padre Pío, y así me fui como hilo a conocer la vida de verdad muchísimos santos, y yo me quedé enamorada totalmente. Pues creo que yo me quedé pensando unos segundos, ¿no? Como escuchando a Sofi, recordando cómo fue el proceso de todos. Ha sido un proceso muy diferente y a un ritmo muy diferente como a nuestra perspectiva humana, ¿no? Dios tiene sus tiempos y sus formas perfectas, pero la parte humana, podemos decir que Sofía tuvo una conversión mucho más rápido y mucho más como todo o nada, como ¡fum!, se inundó en los primeros 8 meses después de salir del hospital, y mi mamá un poquito también, pero de todos modos tú fuiste como que la más rápida, hablando de velocidad humana, ¿no? Y posterior, pues seguíamos todos como atrásito de Sofía. Siento que Sofía siempre ha dirigido la familia en la parte como espiritual, es la más formada de toda la familia, o sea, y lo digo con aprecio, pero también con humildad, o sea, porque sé que luego hablando de esto, yo sí, como de que no soy nada de esto, no, o sea, pero con esa humildad hay que reconocer que sí es la más formada, que es la que nos ha enseñado, pero nosotros también por verla a ella hemos tenido como que, como, pues, ese seguimiento de sed, ¿no? Y yo puedo decir que mi encuentro real, aunque ya llevábamos en el proceso 3 años y medio, mi encuentro cara a cara fue recién el año pasado en un retiro de iconografía en noviembre, donde yo ya dije, es la primera vez que yo, pues por gracia o regalo, tuve la iluminación de la conciencia y pude ver cada uno de los pecados que yo había cometido, cómo había herido a mi Señor, cómo había blasfemado contra la iglesia, cómo había sido cruel con mi propio cuerpo, con mi pureza, con mi modestia. O sea, tantas cosas, y sentí tanto dolor, tanto dolor, que yo estaba llorando en el piso después de la comunión y no podía pararme de tanto dolor que sentía, ¿no? Pero al mismo tiempo sentí un abrazo de misericordia tan bellísimo que es como, ya está, ¿sabes? Como que, ya está, aquí estoy, y sí que, o sea, te estoy regalando el que sientas este dolor, pero también te estoy regalando este abrazo de misericordia. Y a raíz de ahí, como dijo Sofía, o sea, las palabras quedan cortas, o sea, es un encuentro personal, es un encuentro íntimo, pero se puede decir que nada volvió a ser igual. O sea, hubo una destrucción de la Bianca en proceso a una Bianca que hoy el Señor sigue moldeando todos los días, pero hablando entre ella y yo, de repente digo, wow, o sea, ¿qué cosas han pasado? O sea, muchas cosas han pasado, y cómo nuestro Señor nos sigue moldeando todos los días en servicio a Él. Y ahora con el apostolado que estamos llevando de la vid, que fue a raíz de ese encuentro que yo tuve, yo llegué con Sofía y le dije, por primera vez en la vida estoy sintiendo lo que la gente ha dicho que es un llamado. Le dije, siento el llamado de que necesitamos hablar, levantar la voz y hacer público nuestro testimonio en nuestra vida, porque sé que hoy hay muchos jóvenes igual de confundidos y perdidos como tú y yo estuvimos por años.
sea, necesitamos empezar esto, pero no fue como un capricho de Bianca, sino que realmente sentía ese llamado en el pecho que no cesaba de decir, es hora de que hablen, es hora de que levanten la voz, y como decir, permití todo lo que vivieron y estoy permitiendo esta transformación en conversión diario de ustedes y de su familia para que sean mis soldados. Porque hoy nos vemos así, nosotras somos soldados de Cristo, estamos en una batalla espiritual, lo creamos o no lo creamos, y tenemos que ser más fuerte cada vez con la Santa Eucaristía, con la Santa Misa diaria, con el Santo Rosario, porque es nuestra armadura, es nuestro escudo, y tenemos que nosotros ser defensores de quien es nuestro creador, ¿no? Pero bueno, esto es como para ir comentando la parte de que aunque fue una conversión en familia de los 5, nuestro Señor tuvo y sigue teniendo un proceso personal y único para cada uno de los miembros de la familia. Pero vamos así, ¿no? Es muy curioso porque decimos ahora en este apostolado, Sofía y yo somos como la imagen o la cara, pero detrás está un papá que ha estado al pie del cañón ayudándonos a instalar las luces. Ahorita se alcanza a ver porque atrás se ve una luz morada, que le encanta el tema de la tecnología, nuestra hermanita que nos ha ayudado a editar los reels, como esa parte, nuestra mamá que siempre está pendiente como ese amor de madre de corazón de que qué les hace falta, qué necesitan, en qué les ayudo, y es bellísimo, ¿no? Y mi papá dice, es que se nos dio la misión, tenemos que responder, ¿no? Pero eso es algo que jamás en 5 años atrás mi padre hubiera dicho, ¿me explico? Entonces ha sido bellísimo lo que ha hecho el Señor y sigue haciendo en los 5. Qué impresionante y qué alegría escucharlo y conocer pues cómo el perdón de Dios no tiene límites, o sea, no importa lo que hayamos hecho, el perdón de Él pues es infinito. Rápidamente, no sé, me parece muy importante, se me olvidó, se me pasó preguntarles, mencionaron que ustedes tenían objetos en la casa que claro, que no iban acorde a pues cosas correctas. Si nos pueden comentar rápidamente qué tipo de objetos eran, pues es muy, muy importante conocerlo para uno evitarlo, ¿no? Y después, si nos pueden comentar ya más acerca del apostolado que ustedes están haciendo, cómo surgió y pues todo lo que nos ofrecen a nosotros, pues, por así decirlo. Sí, pues bueno, en nuestra casa, nosotros a la entrada de la casa teníamos como 2 dragones, así grandecitos, que según esto eran para protegernos. Y nuestra casa está toda llena por lo del Feng Shui. O sea, había momentos en donde teníamos que cambiar de cuartos o entre nosotros, o había momentos donde se tenían que poner, ¿cómo se llaman? Fuentes para la activación energética en puntos necesarios. Y luego teníamos símbolos chinos por las paredes que según esto activaban justo esa energía en ese año. Teníamos prismas colgados por los techos, teníamos atrapasueños, ojos turcos, la mano de Fátima, herraduras que según esto para la suerte, teníamos el Winchan que es el que hace como ruidos así por el viento y el Dorshan que es el que cada que abrías la puerta sonaba como unas campanitas también que según esto aislaba a los malos espíritus. Teníamos las barritas de Feng Shui, a mí me encantaba siempre hacer preguntas con esas barritas de Feng Shui sobre mi futuro. Teníamos mandalas, teníamos cuarzos, teníamos cuarzos como de sales, de lámparas, cuarzos que nos poníamos también. Creo que sí llegamos a meter como algún lugar. Teníamos Monedas cristales, mucho de oriente, mucho como tal, hay decoración. Creo que nunca lo metimos. No. Pero teníamos también ángeles que Los no arbolitos de eran ángeles. abundancia que tenían así Sí. como todas las velitas. Sí. Y también los típicos estos de arena, de chinos, los, Sí. ¿cómo se llaman? Jardín de arena. Jardines, que son como de arena. También teníamos el cuenco, también mamá lo compró, ¿te acuerdas? El cuenco para el sonido, pues varias cosas. Muchísimas cosas, literal, muchísimas cosas, pero casi todo ahora que lo veo como proveniente de Oriente, de lo que es el budismo, el hinduismo,
y que sabemos que todo esto pues, no es compatible con nuestra fe. Y nosotros lo que hacíamos, más allá de tener los objetos, era darles totalmente como esta entrega de fe, ¿no? Como, este dragón que está aquí me va a proteger. Es el peligro de los amuletos también, o sea, el que tú le das literal todo, pues toda la potestad de decir, esto me va a proteger y con esto estoy, y si me lo quitan ya no tengo protección alguna. Entonces empieza a haber una dependencia de muchos objetos esotéricos con esa primicia de que eso me va a proteger. Y bueno, del apostolado, pues quieres contarlo. Sí, del apostolado, Daniel, para responder de una vez la otra pregunta, pues como lo mencionó, de lo que ahorita pude compartirles sobre ese encuentro íntimo que el Señor me regaló, porque realmente fue un regalo, pero fue porque yo le dije sí. Yo venía en una situación muy complicada, laboral, personal, estresante, fea, y Sofía me dijo, tienes de dos, o sea, o te abres en estos 5 días que no vas a tener señal, no vas a poder contestarle a tu jefe, no vas a poder hacer nada, o te quedas cerrada y la vas a pasar muy mal. Porque este retiro nosotros lo vivimos en un monasterio donde no hay nada de señal, nada de comunicación. Que de hecho este mes vamos a ir otra vez y a mí me llama emociona el retiro que se viene. Pero bueno, el punto es que me dijo eso ella y fue como yo, pues es que no tengo de otra, no puedo pasar 5 días como roca, ¿no? Y creo yo, o estoy segura que esa es también la clave, ¿no? Aquellos, igual es como un paréntesis, pero aquellos que dicen, yo no he tenido mi encuentro con Dios, ¿cómo lo hago? Realmente le he dicho, sí quiero abrir mi corazón, sí quiero que lo destruyas, que lo hagas nuevo y que me purifiques, y posiblemente esa purificación no la vas a pasar muy bien al inicio, porque todo lo que se limpia y se purifica duele, sanar heridas duele, que le pongas alcohol en las heridas duele, pero es realmente con esa voluntad y conciencia decir, sí quiero y sí te dejo mi corazón y te pertenezco. Eso fue lo que yo hice en ese tiempo donde no tenía como opción, pero el Señor me estaba preparando. Obviamente me abrumó todo mi mundo mundano para que yo dijera, ya no puedo más. Y bueno, a raíz de ese encuentro llegamos otra vez a nuestra ciudad y yo le digo a Sofía esto de que siento esto, necesitamos hablar, necesitamos ponerlo obviamente en oración y en discernimiento, pero le dije, es la primera vez que siento eso que dice que te llama el Señor a algo que quiere. Entonces, después de ponerlo en oración, como todo tiene que ponerse en oración, y ahora yo lo entiendo porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios quien debe de regir nuestra vida, Sofía, bueno, fuimos a una Santa Misa y ¿quieres platicar lo de la muerte ahí? Sí, es que Bianca ya me había dicho y yo la verdad traía muchas otras como cosas que el Señor me estaba pidiendo que ahora yo comprendo que se juntan con la vida. O sea, esas cosas que yo ya venía como en discernimiento, que sentía cada vez que el Señor me las pedía, ahora comprendo que es junto con este apostolado, ¿no? Pero yo pensaba que era como aparte. Entonces, cuando me dice, la verdad es que yo traía ya en desarrollo estas cosas, ya lo estaba viendo en dirección, discernimiento, y como que una cosa más, pues me voy a reventar, o sea, no puedo, o sea, tengo trabajo, esto lo hago por aparte, ¿no? El apostolado literalmente, pues, no se vive de, ¿no? Entonces dije, no puedo. Pero era tanta la insistencia de Bianca que dije, bueno, va, pues, para ese momento yo estaba leyendo un libro que se llama Preparación para la Muerte, de San Alfonso María de Ligorio, que se lo recomiendo muchísimo. Y cuando ese libro a mí me cambió la vida, totalmente, me cambió la vida. Comprendí que todos los días debo de morir a mí, para cuando el día justo que vaya a morir, solo me separe, o sea, mi cuerpo se queda aquí, pero me va a separar, pero yo ya morí en mí, o sea, ya no me pertenece, ya es de Cristo, ¿no? Entonces es como una meditación muy profunda porque habla tal cual de la muerte y la comprendí de una manera muy diferente. Entonces, o sea, para mí, ahora comprendo la frase de Santa Teresa, muero porque no me muero, ¿no? O sea, ya sé lo que es la muerte para mí es la vida, también le dice San Pablo. Y entonces, en ese punto llegamos a la Santa Misa, llevamos 3 años yendo todos los días, los sábados a la misma hora, y durante esos 3 años nunca había habido una misa con cuerpo presente, nunca. Y justo ese día llegamos y veo que pasa el féretro y fue el Señor diciendo, o hablas o se acaba el tiempo. O sea, literal fue como la vida es tan corta, la vida va rápido y es momento de compartir lo que yo he hecho en tu vida. Porque esta conversión no fue para guardármela a mí o para mi familia. Esta conversión es para dar testimonio de la grandeza de Dios. Es para compartir la misericordia de Dios. Y es para que la gente vea
en Cristo la vida tiene un sentido, que en Cristo realmente hay una razón para vivir. O sea, que con Él todo tiene el sentido del mundo porque Él te hizo con un propósito y no a propósito. Entonces, cuando yo veo el féretro pasar, para mí fue el Señor diciéndome, es momento de hablar, porque en un momento tú vas a estar también en ese féretro, ¿no? O sea, recuerden, yo estaba leyendo el libro de preparación para la muerte, el Señor sabía cómo hablarme. Y yo empiezo a llorar y solo fue una respuesta del Señor, lo que tú quieras, hágase, ¿no? O sea, no hay más que decir, hágase. Y cuando salimos, en el típico en las parroquias siempre hay folletitos, ¿no? Y empieza, el sentido de la vida, la humanidad hoy no tiene sentido de vida, el New Age acaba con la juventud, ¿qué está pasando con el New Age? O sea, entonces vimos eso y fue el Señor como diciéndonos, de esto quiero que hablen. O sea, de cómo el sentido se está perdiendo, del New Age, de las terapias de hoy en día, cómo uno se va creyendo que es lo mejor, pero ni siquiera es compatible con nuestra fe católica. Entonces, cuando yo empiezo con todo eso, ¿verdad que compramos como 10 folletitos así que dijimos, no los llevamos a la casa? Porque este va a ser el inicio. Sí, y llegamos a la casa y ya estábamos decididas, pues, ¿qué nombre le vamos a poner? Y siempre empezamos nosotros, de que 2 hermanas tirando las redes, horrible, de que pescadora, no nos gusta. Y entonces fue como, a ver, espera, esto no es nuestro, le digo a Bianca, déjame voy por la Biblia y ver qué quiere el Señor, porque o sea, nuestro manager y nuestro número 1 es Dios. Nosotros somos quienes seguimos sus órdenes, ¿no? Y entonces lo abro justo y Juan 15, yo soy la vid, y empiezo a leerlo y volteamos y dijimos, este es el nombre. Porque eso decimos, nosotros éramos sarmientos que nos estábamos secando, que no estábamos dando fruto y que nos íbamos a ir al infierno literal, porque no estábamos cumpliendo nuestro objetivo de nutrirnos y dar fruto en servicio. Entonces, cuando justo terminamos la lectura de la palabra, fue como, wow, es esto. Sí. Y bueno, pues ya, ahora llevamos, creo que siempre decíamos 2 meses, pero ya corrió el tiempo, ya van 5 meses. Y lo que hacemos en el apostolado es tal cual, pues ser obedientes y seguir lo que el Señor nos pidió desde ese día 1 con los folletos, es hablar sobre el sentido de vida, cuál es como, sí, ¿no? O sea, como cuando conocemos y nos contactamos con nuestro Creador, como nosotras criaturas, nuestra vida tiene sentido, pero cuando no tenemos ese contacto andamos como hojitas de árbol, como yendo por todos lados porque no sabes a dónde. Y en esa búsqueda, como humanos, naturalmente, obviamente abrimos muchas puertas, que es lo que nos pasó a nosotros por años. Entonces, básicamente, ese es como nuestro backbone de la vida, el sentido de la vida, el encontrarte con el Creador y preguntarte qué es lo que tú pensaste, qué es lo que tú pensaste desde la eternidad para mí, para Daniel, para Sofía, para Bianca, para Juan, para Pedro, para cada uno de nosotros. Y justamente en este apostolado, ahorita nos estamos centrando por literal, digo, como por obediencia de nuestro manager, que es el de arriba, que dice, ahorita necesito que hablen de cada terapia alternativa que ustedes hicieron y que la desglosen y que se vayan desde el origen al día de hoy, como la terapia vista modernamente, para poder anunciar y denunciar lo que está pasando en el mundo actual. Entonces, cada miércoles literal subimos un video nuevo desglosando una terapia alternativa nueva en ese momento, o sea, no nueva para el mundo, sino un tema distinto cada miércoles. Y la verdad, la respuesta de las personas ha sido hermoso, que vuelvo, todo ha sido por gracia de Dios y porque Él lo ha querido así. Pero estamos en ese proceso de comunicación en donde varias personas dicen, wow, yo no sabía eso, muchísimas gracias, cancelé mi cita, ya no voy a ir más, me caché que estaba súper perdida, y ha sido hermoso lo que ha pasado en estos últimos 5 meses, que yo digo que hace 1 mes y medio el Señor le puso un nitro a este apostolado porque tuvimos una exposición por redes sociales, no por nuestros méritos, sino por, no sé, pero muy grande, que nosotros no teníamos como pensado siquiera. Nuestra vida como también de personal y nuestra vida de nuestro trabajo y todo tuvo que verse modificada, porque fue como que, ay, ya no tengo tiempo para hacer nada, pero somos soldados, y vamos a seguir. Y hemos tenido momentos difíciles, nosotras dos, de muchos ataques espirituales, evidentemente, porque el otro no está como muy feliz de toda la transformación de regreso que está viniendo de las almas a la casa del Padre por obra de Él.
pero pedimos también muchísimas oraciones, porque eso es lo único que nos va a ayudar a seguir siendo fuertes en esta misión que se nos ha encomendado. Y pues bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales con el mismo username, que es @soy_lavid. Como les digo, los miércoles en YouTube siempre va a haber video nuevo, llueve, truene o relampaguee, siempre hay nuevo video. Y en Instagram somos muy activos, perdón, muy activas. Cada mensaje lo contestamos nosotras, a veces igual no al segundo, pero sí a la hora, a las 2 horas o al siguiente día, siempre lo hacemos. Entonces también invitarlos a que nos escuche, que se sientan en confianza de si tienen alguna pregunta o inquietud. En el Insta nos pueden buscar y nos vamos a reportar con ustedes. ¿Qué más quieres decir? Pues creo que ya. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a estar colocando pues en la caja de descripción todas sus cuentas para que las vayan a seguir y aprovechen pues porque es muy bonito, muy personalizado el contenido que ellas hacen, entonces vale muchísimo la pena. Así que hasta acá este video, agradecemos mucho de verdad a Sofi y a Bianca por estar acá y ojalá pues y podamos tenerlas en otra ocasión nuevamente. Así que muchas Gracias gracias. a ti, Daniel. A ti también te damos las gracias por la invitación, por abrir este espacio y pues por estar con el corazón abierto a poder llevar a más personas este contenido que seguramente tú en tu corazón estás sintiendo que es importante. Gracias por la invitación. Nada, para mí es el mayor de los honores. Primero servirle a nuestro Señor, a Nuestra Señora y tenerles a ustedes acá también. Así que muchísimas gracias a todos por ver este video. Nos vemos a la próxima.